Amigo, muy buenos días. Ya estamos en su programa Adelante, pues lamentando un poco la ausencia de nuestro compañero, el periodista, el connotado periodista José Pepe Valencia Sánchez, mi amigo, a la cual donde quiera que esté le mando un saludo afectuoso. Ya sabe que este programa es un homenaje en vida hacia él. Y hoy de verdad que prácticamente puedo decir que es uno de los últimos programas de este año, si no es que es el último, después lo decido, en el sentido de que vamos a concluir este año con un material intelectual que es difícil de conjuntar. Me refiero a dos extraordinarios y connotados juristas, como es pues los amigos que me escoltan. Aquí a la izquierda tengo al doctor Eugenio Bruno López Ortiz, a la cual pues le agradezco su presencia. Es un honor estar nuevamente aquí. Un hombre que ha recorrido prácticamente el país, exponiendo no solamente en aspectos administrativos, sino jurídicos, su sapiencia y sabiduría. Y aquí a mi derecha tengo también a otro extraordinario abogado, jurista, doctor en Derecho, a la cual no solamente ha recorrido el país, sino prácticamente el mundo, dando a conocer que en Veracruz hay elementos muy valiosos de la jurisprudencia, del perito como jurista, el doctor Manlio Fabio Casarín León. Muchas gracias, Marco. Bienvenido, y está abierta la situación. Este es un programa abierto, lo que quieran abordar. Iniciamos con Bruno, que él tiene algunas situaciones que cree que son convenientes y pertinentes, manifestarlas. Adelante, Bruno, nuestro auditorio está esperando. Muchas gracias, maestro Marco Antonio. Mira, en realidad hay mucho de qué platicar, sobre todo en estos tiempos, digamos, de crisis, porque estamos viviendo realmente una crisis nacional y creo que vale la pena ponderar cuál es la situación, el destino que nos espera en el ámbito político, y que depende del entramaje jurídico, porque debemos recordar que nuestro país se rige por una constitución, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la cual lamentablemente pues ha tenido muchas reformas, demasiadas reformas, que algunos juristas han llamado en reformas claroscuras, porque todavía no alcanzamos a definirlas y concretarlas, y algunas vemos que se apartan del espíritu del que le dio vida a la propia Constitución. Y creo que estos momentos políticos que se avecinan, de cambio de gobierno, donde el pueblo tiene la potestad de elegir a sus gobernantes, pues bien vale la pena escuchar la opinión de voces jóvenes, talentosas y preparadas, como nuestro amigo el doctor Manlio Fabio Casarín, que pues es muy grato para mí convivir este panel con él, porque además de ser mi amigo, pues compartimos algunas ideas, algunos criterios, y pues será muy, muy ilustrativo y una retroalimentación para el foro de abogados, y que nuestro amigo también es abogado. Ya habíamos y poeta. Habíamos coincidido con el doctor Manlio Fabio Casarín en la anterior visita, que nuestra Constitución por su estructura es una Constitución rígida, a diferencia de la Constitución de Estados Unidos, que es flexible, pero parece que es al revés. La nuestra tiene más de 500 o 600, 700 enmiendas, creo que él tiene un número exacto, y la de Estados Unidos, pues no. Definitivamente ellos mantienen su Constitución casi como se editó. Únicamente lo que hacen son, hay veces, enmiendas, hacen algunos arreglos, pero fuera. Y creo que la jurisprudencia está en su pleno apogeo en el vecino país del norte. Pero creo que para esto mejor que un constitucionalista como lo es Manlio Fabio Casarín León. Adelante. Muchas gracias, Marco. Bueno, pues encantado de estar aquí en este programa compartiendo estas reflexiones. Precisamente para ligar esta idea que ya ha externado el doctor Eugenio Bruno López Ortiz, debemos recordar que hace algún tiempo, cuando hicimos una primera visita a este magnífico programa,
nos pronunciamos en torno al centenario de la Constitución de Querétaro. Este suceso nos llevó a reflexionar en un primer momento cuáles vendrían siendo los balances que, derivados de toda esta cantidad de transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales, pues evidentemente nos deben de llevar a generar toda una reflexión profunda, estructural, de lo que puede en un momento dado llegar a ser toda esta organización básica de la sociedad mexicana con miras a los siguientes años. Es muy importante esto porque, como ya también se decía, en el ambiente hay una enorme cantidad de cambios, de transformaciones, sobre todo jurídicas, hay una enorme cantidad de movimientos de carácter social, hay una enorme cantidad de insatisfacciones o de exigencias ciudadanas, y este tipo de cuestiones leídas en un aspecto, vamos a llamarlo así, general, pues evidentemente nos tienen que dar como resultado todo un proceso de maduración de ideas tendientes a ir generando las rutas alternativas en donde la Constitución, y esto es algo que lo compartimos la vez anterior, necesita asistir de una manera necesaria a una reconfiguración del diseño institucional del Estado mexicano. Pongamos solamente como ejemplo lo que sucederá el año que viene, cuando tenemos prácticamente la elección madre, una elección que no tiene antecedentes en la historia nacional, en donde se van a elegir, como ustedes lo saben ya, más de 3.400 cargos de elección popular. Vamos a tener en este nuevo modelo de comunicación político-electoral, bueno, ya lo estamos teniendo como lo hemos vivido, más de 5 millones de spots en radio, en televisión, y toda una efervescencia en la cual la sociedad, por supuesto, se le generan expectativas, en este caso tiene una esperanza en que las cosas puedan ir de mejor manera en la vida institucional, pero es evidente que tomando como base los cimientos, los principios, los aspectos que nos dio la Carta de Querétaro, es muy importante en este momento hacer un alto en el camino y empezar a reflexionar en una vía estructural para ir en este caso corrigiendo por cuanto hace al fondo todos estos aspectos que venimos acarreando. Y lo comento porque esto en pláticas de café o en algún tipo de foro, pues es un tema que la ciudadanía difícilmente puede llegar a comprender. Gane quien gane la opción o la oferta política que llegue a triunfar, va a poder hacer muy poco con relación a todas estas estructuras que se vienen en este caso acarreando del pasado y que es necesario revisar para poder ponerlas al día y evidentemente contar con un sistema político, jurídico, económico, etcétera, que responda a las exigencias del México que queremos en los siguientes años. Doctor Bruno, yo creo que ustedes tienen que abonar más a este detalle y creo que las reflexiones están a la orden del día. Vamos adelante porque... Sí, coincido plenamente con el doctor Mario Casarín y efectivamente es un enorme reto que tiene la sociedad civil, toda la comunidad mexicana, porque debemos recordar que la soberanía nacional radica esencialmente en el pueblo. El pueblo es el que decide qué tipo de gobierno debe tener y en esta ocasión no podemos equivocarnos por ningún motivo. Las opciones ya están, pues como las tenemos, no podemos pedir más de lo que nos marca la Constitución política, lo que nuestras leyes electorales, la propia Constitución, en su artículo 40 y 41, que bueno, pues ahí es donde veo un pequeño problema, un problema de tipo legislativo y de orden constitucional, donde observamos situaciones, yo diría que hasta controvertidas, porque la soberanía, como lo dije anteriormente, radica esencialmente en el pueblo. Pero las opciones políticas están acotadas. ¿Por qué? Por los partidos políticos. Ahora ya se abre un espacio más para las candidaturas independientes, que esto viene a darle pues un aire nuevo a la democracia cooptada, porque una democracia debe de ser abierta, libre, como lo señala la propia Constitución, contradictoriamente, ¿no? Porque todo ciudadano puede votar y ser votado, pero cuando nos enfrentamos a la realidad vemos que no es así, nos tenemos que ceñir a determinados procedimientos, también de orden constitucional, que no nos permiten llegar a los puestos de elección popular. Entonces de ahí que el próximo gobierno se debe de constituir
con los mejores hombres y las mejores mujeres, que tenemos muchos. Hay una riqueza inmensa de valores en México que realmente dignas para ser lo que queremos y siempre hemos deseado, una potencia mundial, porque la riqueza de México es enorme, es grandiosa. ¿Qué sucede? Que hemos tenido malas administraciones, y lo digo abiertamente porque es de todos conocido. ¿En qué radica que tengamos buenos gobernantes? Bueno, enseñarnos a elegirlos, ¿verdad? Bajo también un estándar de selectivo. Queremos hombres honestos y mujeres honestas, que no vengan a enriquecerse, ¿verdad? Que pongan su mejor empeño, que sepan qué cosa es el espíritu de servicio, que es un servidor público, no a servirse. Creo que uno de los principales problemas que tenemos, que vivimos hoy en día, es precisamente porque nos está pasando lo que le sucedió en Europa a Francia. Se fueron perdiendo los principios, se fueron perdiendo los valores y empezaron a denostar, a desbastar los poderes con personas no idóneas. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que el pueblo se rebeló, y dentro de ellos los ilustrados, y por otro lado los religiosos, que en ese gran número de potencial de ciudadanos se generó una revolución a lo que no queremos llegar nosotros, y no debemos llegar, porque si bien es cierto que la situación está crítica en la cuestión de corrupción, de inseguridad, debemos de ser muy inteligentes y poner todo nuestro corazón y nuestro entusiasmo para elegir a los mejores hombres y exigir con valor y con gallardía los que tenemos la oportunidad de hacerlos, la gente que es de universidades, los académicos, todos en sí universitarios, debemos de apostar a exigir buenos gobiernos, no nada más a votar, a seguir, a convertirnos en contralores de la buena administración. Solo así podremos llegar a la otra punta que nos depara nuestro destino, porque yo siempre he tenido confianza en los mexicanos, porque sí he visto gente corrupta que lamentablemente no podemos ocultarla, pero he visto también mucha gente valiosa, honesta, inteligente, como por ejemplo aquí mis compañeros que comparten el panel, pero que bueno, a falta de oportunidades, de compadrazgos, del hombro, de dádivas, de dinero, que lamentablemente es otro de los graves problemas, porque la política en sí ya entró al ámbito del comercio, y eso es un grave error, porque mientras la gente se venda su voto, no podremos aspirar a una democracia o a tener un país limpio y sano para poder competir en el concierto nacional. Entonces, a 100 años de esta constitución política que nos rige, sabemos que existen tres poderes, Manlio, los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, en donde en dos de ellos se hacen elecciones y en el otro son designaciones, hay veces quizás hasta absurdas, irreales, y un poco, como diría Kafka, ¿no?, en su escrito maquiavélicas, no sé. En ese sentido, seguimos ahondando sobre esto, nuestra máxima ley, la ley suprema que tenemos, y la operatividad que hay de nuestras autoridades, Manlio. Bueno, yo creo que esto que mencionas viene a colación prácticamente con el planteamiento integral que les expuse al principio. Cuando me preguntan cuáles son los grandes temas sobre los cuales tenemos que hacer reflexión para ir generando vías alternativas o respuestas para el Estado que queremos a futuro, precisamente debemos de distinguir lo que representarían en este momento los tiempos que está viviendo la sociedad. De aquel momento en donde las circunstancias que llevaron a diseñar y a poner en vigor una constitución básicamente soportada en aspectos de aquel paradigma del Estado de Derecho fincado en la democracia representativa. El día de hoy las exigencias de un Estado constitucional y democrático, ¿no?, nos permiten en este caso identificar elementos en donde junto a la democracia representativa es necesario, es urgente tratar de darle verdadera materialidad
a un tipo de democracia complementaria que la enriquece, que es la democracia participativa. Y las dos en conjunto, generar procesos permanentes de deliberación de las decisiones públicas. Con ello quiero decir que cualquier aspecto que tenga que ver con lo que hace la rama judicial, lo que hace la rama legislativa o la rama ejecutiva, incluyendo, como ustedes lo saben, esta, pues vamos a llamarlo así, irrupción exponencial de órganos constitucionales autónomos. Hoy hay 10 a nivel federal y los que hay a nivel de los estados, pues evidentemente plantean situaciones muy complejas a la sociedad, pero que en la raíz estamos todavía con el elemento del déficit democrático. Ahora, cuando hablamos nosotros del déficit democrático, también hay que conectarlo con otras cláusulas del Estado constitucional, como sería el elemento de los derechos humanos, que ahora ya se encuentra, en este caso, reconocido expresamente en el artículo 1. Y una pregunta que inmediatamente surge en este momento es, la Constitución, todo el entramado que ella en este caso prevé, todo este conjunto de normas o de aspectos, ¿realmente se corresponde en la parte dogmática o en la parte sustantiva de los derechos con todo este aspecto organizativo del poder público? Es decir, ¿podemos nosotros tener un ambiente, un clima propicio para garantizar los derechos individuales de carácter social o colectivo a partir, por ejemplo, de un poder ejecutivo sumamente concentrado todavía? A partir de pocas respuestas por cuanto hace a la participación social efectiva, no hablo de cuestiones formales, efectiva, e incluso los aspectos que todavía seguimos en este momento debatiendo y luchando, como son los elementos normales de un Estado democrático reconducidos a la transparencia y a la rendición de cuentas. No un aspecto, como decía yo, solamente de forma, sino un elemento en el cual la propia sociedad llega a percibir que el poder público está de alguna manera justificando sus decisiones y sobre todo en un entorno deliberativo en donde se permite o se da apertura a la participación de la sociedad. Y tomando en cuenta este ejemplo que ponías de los jueces, del tema de la justicia, pues es un tema fundamental, en donde a mí me parece que, si bien es cierto, no debemos de caer en un elemento que se está dando en varias partes del mundo por esta necesidad o urgencia de poder reivindicar la judicatura, incluso estableciendo cuestiones de voto popular para elegir jueces, etcétera. Me parece que sí es importante que nosotros podamos asistir a un proceso permanente en el cual no solamente los órganos que tienen la posibilidad de proponer a los perfiles lo hagan con base en un elemento formalista, un elemento legal, sino sobre todo el día de hoy existe una enorme necesidad de que todo este tipo de propuestas o aspectos se hagan bajo una óptica de idoneidad. Y la idoneidad va más allá de la ley, la idoneidad va más allá de los elementos normativos. ¿Por qué? Porque finalmente no solamente se trata de que un juez, un magistrado, un juzgador haga su trabajo bien, que genere estadísticas, que genere indicadores, que genere respuestas materializadas en la sentencia, sino también la percepción social que la sociedad va teniendo con relación al trabajo de esas instancias. Entonces yo creo que ahí juegan un papel importante una gran cantidad de cosas, y por ello mi insistencia en que las reformas sesgadas, aisladas, nos van a dar muy pocos resultados positivos. Tenemos que ir replanteando grandes temas para darle una nueva configuración a nuestro texto supremo. O sea, convocar a un constituyente. Bueno, hay muchas vías de hacerlo. Yo la vez anterior refería que era importante, bajo las condiciones existentes, por ejemplo, plantear la posibilidad de una reforma integral. Y una reforma integral puede venir de diversos aspectos, pero sobre todo el elemento sustantivo tendría que ser el que la participación social se vuelque, que tenga en este caso punto de deliberación junto con la representatividad política, a partir de un ejercicio, pues vamos a llamarlo así, combinado, ¿no? En donde al final de la jornada se tenga un texto renovado, pero también suficientemente soportado por amplios márgenes de legitimidad y aceptación. Pues fíjense lo que nos comenta nuestro amigo y pues experto en estas lides, pero también vamos a escuchar, porque el pueblo, el sentido común es muy importante, lo que dice él. En un momento dado, hay veces se pierde uno en un material libresco, quizá enciclopedista, que no quiere decir de un tipo peyorativo, sino que quiere uno adquirir de tantas, lee uno tanto, que quiere sacar lo mejor, y aparece un monstruo que no va de acuerdo a la idiosincrasia de uno.
¿Cómo ve, mi estimado No, muy doctor? correctas las apreciaciones del doctor, y además toca aspectos fundamentales, yo diría que torales, ¿no? En cuanto a la idoneidad de la que maneja el doctor. Estoy muy de acuerdo porque a partir del 2008, cuando se reforma la Constitución y entra en vigor el artículo 1 constitucional, tenemos un cambio sustancial. Y ese cambio les está costando mucho trabajo al poder político asumirlo y realizarlo, que ese es uno de los graves problemas, porque efectivamente la idoneidad está hablando de los derechos humanos, ¿verdad? Pero en cuanto a la ponderación, de esos mismos derechos, porque mucha gente reclama, dice, bueno, ¿por qué defiende más al delincuente que a la víctima, ¿verdad? Lo ofendido. La ley, y no es eso, sencillamente que los dos son seres humanos y tienen derechos y se deben de respetar. El problema no es ese, el problema es que ese gran giro que da nuestro derecho, pues es algo grandioso, es algo universal. Nosotros, los derechos humanos son intrínsecos al hombre, esos desde que estamos en el seno materno ya disfrutamos de estos. Y ese reconocimiento por parte del Estado, pues es algo que por derecho nos pertenece. El gran problema que tenemos es que esa amalgama de esos derechos humanos viene a ser un cambio total de la Constitución. Y coincido plenamente con el doctor Manlio Fabio Casarín en el sentido de que se debe de rehacer la Constitución bajo una base de los derechos humanos, de a partir de ellos sacar los entramajes que puedan darnos el verdadero andamiaje jurídico de un Estado de derecho, porque prácticamente eso es lo que nos interesa, porque no sirve de nada que todos los días tengamos nuevas legislaciones, que nos anuncian, ahora ya están hablando de una ley interior que viene a trastocar propiamente la misma Constitución, y que eso no define el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es que los tres poderes, como están diseñada nuestra Constitución, sean autónomos y legítimos, que no intervenga ninguno en otro y en otro. Sin embargo, vemos los actores políticos que están hablando, ya se unieron, ahora ya hacen frentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque ven una gran debilidad en cuanto a su potencial de ofrecimiento a la ciudadanía, porque ya el pueblo ya no cree en ellos. Por eso tienen que unirse, ¿verdad? Un frente, vamos a hacer un frente. Pero ¿por qué están luchando? Quieren el Congreso y quieren el Ejecutivo, y desde ese momento pues le están fallando al pueblo, porque ya nos están diciendo que no van a respetar, y el gobernante no debe de gobernar a capricho, debe gobernar para los gobernados, es un servidor público del Estado, de los ciudadanos. A eso yo veo las grandes deficiencias de nuestro sistema y cómo se vienen manejando los aspectos políticos. Aunque hay juristas que han evolucionado, en el caso de Veracruz, la Constitución de Veracruz es muy, inclusive hay veces tiene controversia y que se tiene que arreglar esas controversias con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos que rigen todo el país, pero cada estado tiene su Constitución que debe de adaptarse o adecuarse a las leyes supremas. Y en el caso muy específico, un caso muy específico para dar una pequeña opinión y después regresamos después de unos comerciales, en relación al nombramiento de los magistrados, que en la Constitución política de Veracruz dice que puede prolongarse más de 10 años, pero a nivel nacional dice que solamente 10 años y ni una más. Es una controversia, doctor, que se tiene que resolver. No sé en qué sentido, pero ¿cuál sería tu opinión en este caso? ¿Se adelantó o no se adecuó o se faltó al respeto? Es que hay que tener muy claro cuáles vienen siendo las bases de la organización judicial que el artículo 116 de la Constitución Federal establece para los estados. Y estas bases pueden ser en este caso entendidas esencialmente como principios que, si bien es cierto, generan un margen de apreciación de los congresos, de los órganos, en este caso de las entidades federativas, también tienen que ser en un momento dado vistos a partir de esta no desnaturalización o tratar de corromper
el sentido o finalidad que tienen al ser incorporados en una norma fundamental. Porque aquí habría que ver, bueno, primero, cuál es la finalidad de la función judicial, a qué intereses responde, cuál es el perfil del servidor público que en esa rama va a ejercer ese delicado cargo. Y bajo ese tipo de premisas, a mí me parece que los principios de la Constitución Federal deben de ser adecuadamente leídos en los estados, precisamente para no contravenir los mismos y generar esta controversia o disputa que finalmente, como ya lo sabemos, pues hace disfuncional a nuestro sistema federal. Regresamos después de estos maravillosos comerciales y vamos a abordar en el siguiente segmento cuestiones muy propias de nuestro estado de Veracruz, de lo que viene para el 2018 y pues decirles que también estamos muy contentos de tener este programa a estos dos grandes juristas, orgullo de Veracruz y de México. Regresamos. En este caso, déjame hablarte de la ingeniería industrial y qué significa ingeniería industrial en la UX. Hoy en día se encuentra un panorama que se llama revolución industrial sobre lo que es la industria 4.0. ¿Qué es esto y qué es la nueva revolución industrial? Es la optimización y automatización de todos los procesos a través de robots sin la mínima intervención de gente. Es decir, que todo está parametrizado desde el cliente final de un producto, de un servicio, desde que este se vende en la área específica, se está registrando su disminución, su demanda, su temporalidad, y esa información llega directamente a través de un sistema a la empresa que lo crea. ¿Y esto para qué? Para que no se haga de más producto, o no se venda de menos producto, o no se escasee el producto. Automáticamente los que están además involucrados, los demás productos, si están involucrados para este que tú generas al final, pues se ven registrados y en conjunto tú lo que vas a hacer como ingeniero industrial. Pues están muy a la expectativa sobre algunas cuestiones que quisieron saber y tratamos en un momento dado, como no tenemos la comunicación directa con ustedes, tratamos de ver cuáles son las preocupaciones que tienen. Yo creo que nosotros, al igual que el pueblo veracruzano, está preocupado por lo que viene en las elecciones, porque se van a elegir presidente de la República, senadores, diputados federales, en el caso de Veracruz, gobernador y diputados locales. ¿Cómo ven la panorámica? Iniciamos contigo, mi estimado doctor Manlio Fabio Casarín, en la panorámica política. Pues es un asunto muy complejo, Marco, porque tienen una enorme implicación a partir de esto que dije al principio, catalogado como las grandes inconformidades o necesidades que la sociedad mexicana le reclama, ¿no?, al gobierno. Pues todos hemos observado en los últimos tiempos cómo diversos fenómenos han llegado a poner grandes y severas condicionantes al ejercicio de los derechos, ¿no? Los índices de inseguridad, de violencia son alarmantes en el país, ¿no? Veracruz tiene una parte importante de esto. El tema que tiene que ver con esta degradación de las estructuras institucionales, hablamos nosotros de que contrastan grandes ejercicios normativos y de políticas públicas que aparentemente promueven la transparencia, la rendición de cuentas, con elementos oscuros o discrecionales que pues finalmente apuntan hacia otro lado, hacia otro tipo de intereses. Y también, por supuesto, el asunto que tiene que ver con el antecedente inmediato. Veracruz pues está todavía en una etapa de contingencia económica muy importante. Entiendo que el gobierno pues ha hecho un esfuerzo por tratar de recomponer las cosas como quedaron en la anterior administración, pero este es un proceso que va a llevar varios años. Y bajo esa perspectiva, a mí me parece que la sociedad veracruzana debe de tener mucha conciencia de que este tipo de elementos pues finalmente deben de establecer una firme determinación a futuro, no solamente por cuanto hace en la expresión del sufragio, del voto por la opción que consideren mejor, sino esencialmente por este proceso permanente, porque no deberá ser de otra manera, de exigir
de exigir la rendición de cuentas a nuestros gobernantes. La ciudad veracruzana debe de fortalecer este activismo precisamente para estar en todo momento vigilando de cómo se ejerce en este caso el poder. Y sobre todo también, por supuesto, conociendo de qué manera, por las vías institucionales, puede abonar a dicho propósito. Y esto también, bueno, tendrá que llevar necesariamente una revisión al marco constitucional y local, en este caso, porque una de las principales características también del Estado democrático y constitucional es el tema del control del poder. ¿Cuántos sectores, cuántos ámbitos del ejercicio de actos de autoridad están exentos de fiscalización o se genera algún tipo, un aparente modelo de control sin que tengan los resultados sociales esperados? Entonces yo creo que a partir de aquí sí hay enormes retos. Yo espero que, bueno, la propia sociedad veracruzana tenga esa conciencia de que este es un proceso que tendremos nosotros que llevar a cabo de manera gradual, pero firme, tendiente, por supuesto, a lograr en el futuro, ¿no?, pues todos estos aspectos que el día de hoy nos dolemos, ¿no? Mayores niveles de desarrollo económico, mayores niveles de seguridad, mayores niveles, pues, de bienestar en general, que por supuesto tiene muchos años que la sociedad veracruzana, pues evidentemente no ha podido ver. Veracruz, una de las 4 entidades federativas con mayor número de sufragantes, y creo que va a ser decisiva su intervención de los veracruzanos en los procesos federales, porque lógicamente en los procesos locales, por decir algo para el gobernador, pues nosotros tenemos nuestras propias circunstancias. Doctor Bruno Eugenio. Sí, es un tema bastante delicado y preocupante. Yo hago votos porque nuestros paisanos, nuestros conciudadanos, hagan el ejercicio de su voto por la mejor opción, por los hombres más preparados. Porque aquí ya no se trata de quién habla más bonito o quién me ofrece las perlas de la Virgen, como siempre ha sucedido. Necesitamos a la gente más capaz, a la gente que se han nutrido del mismo pueblo, de las universidades populares, que tienen incluso estudios de posgrado en otros lugares que se pueden comparar en una gran desventaja con México. Y creo que eso es lo fundamental. Teniendo un buen gobernante, talentoso, capaz y con gran incentivo de creatividad, podremos salir del entramado en que nos encontramos. No podemos nosotros votar por alguien que nos está ofreciendo becas, nos están dando becas, están premiando por no hacer nada, por los famosos ninis, nos van a pagar por no hacer nada. Eso yo creo que es un insulto para la inteligencia del hombre, porque tenemos universitarios, tenemos profesionistas talentosos con menciones honoríficas que no tienen cargos ni en el gobierno ni en la sociedad, se dedican a otras actividades, cuando realmente nuestro país es rico, tiene de dónde. Necesitamos fuentes de empleo, necesitamos generar riqueza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues cumpliendo precisamente con el Estado de Derecho. Porque estamos en esa situación en desventaja porque lamentablemente las administraciones nos han llevado, malas administraciones, ¿sí? ¿Y qué pasa? No pasa nada. Ahora, sí hago una crítica muy seria, ¿no?, en contra de un partido, ¿no? Porque nos ofrecieron uno de los prioritarios puntos que encabezó el presidente de México fue una Secretaría Anticorrupción. Ese fue uno de los puntos por los cuales mucha gente apostó y apostamos a él. No obstante que yo participo, siempre he militado en ese partido, pues no dejo de reconocer esos desaciertos. Después se fue a una subsecretaría, después se vino a otro organismo X y termina en una fiscalía, que una fiscalía viene siendo en el antiguo derecho, el antepasado, en un ministerio público.
Entonces, realmente es una burla eso, es un engaño. Y ya está por terminar y no se puede todavía, no tenemos fiscal todavía anticorrupción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es cuestión de valores, de principios, ¿verdad? La gente ya no está dormida, está desesperada. Y si no ve opciones, si alguien viene y le dice, yo te voy a dar 3,500 pesos para que te puedas mantener, pues nos conformamos con eso. Pero creo que eso... No me mancho las manos, métalo usted aquí. Es un acto, yo diría que ofensivo, por no ocupar otra palabra peor, porque yo creo que están atentando contra la inteligencia del mexicano, y creo que nosotros ya no debemos de permitir ese tipo de abusos, de engaños. Somos capaces de trabajar. ¿Por qué en los Estados Unidos la mano de obra mexicana es requerida? Porque los mexicanos hemos ayudado al fortalecimiento y a la riqueza del país del norte, aunque no nos quieran, pero ahí los tienen, ¿verdad? Mano de obra barata, pero tienen trabajo, la gente quiere trabajo, por eso vemos la migración, esos asuntos son importantes, ¿sí? Vamos a enseñarlos a trabajar, a pescar, como dice la Biblia, ¿no? Enséñalos a pescar, no les des el pescado. Eso es lo que tenemos, porque yo te digo, te voy a dar 3,500 y los vamos a ir acomodando ahí para que se preparen. ¿En qué se van a preparar? ¿Sí? No, necesitamos poner los pies en la tierra y ya no dejarnos engañar. Creo que tenemos hombres valiosos que ya están en campaña y que debemos de abrir los ojos y ver quién nos garantiza la seguridad, un Estado de Derecho, que eso es lo que queremos. Y la gente que trabajamos, queremos trabajar con tranquilidad. Y los que no tienen trabajo, pues hay que darle. Ahora, otro de los grandes problemas polarizados que yo veo es la extrema pobreza. Es increíble que en nuestro país tengamos un índice de un 40% de personas en extrema pobreza. Vaya, de veras que dan ganas de llorar, vaya, de ver en esas condiciones. Y si alguien quisiera decir, no, pues les voy a dar lo que yo gano, pues no me alcanzaría para darles un peso a cada uno. No es así, hay que ayudar, pero hay que ayudar con ideas, ¿verdad? Llévale semillas a la gente para que siembre su hortaliza familiar. Hay que hacer ingenio, ¿no? De cómo, cuando menos, producir lo que consumimos en México. Multifactorial es la solución a un problema social que definitivamente estamos viviendo y cada quien lo percibe a distintas medidas. Hay veces dice uno, pues sí, sería lo ideal que antes los propios griegos decían que los filósofos deberían de gobernar por su estructura, pero hemos visto que algunos grandes doctores, entre comillas, en economía iban a resolver el problema de Veracruz. Qué triste, qué desastroso ha sido el actuar. Se llevaron no solamente el oro, sino hasta el moro, diría aquello. Tampoco esa es la solución. Yo creo que debemos buscar hombres buenos, honestos, serios, responsables, con mucho amor a México. No decía la doctrina Monroe, América para los americanos, y qué triste, es lamentable que esa losa la sigamos soportando, porque lo hemos visto, doctor Manlio, ahorita que te voy a dar la palabra, que valoran más una maestría en Estados Unidos con una maestría en nuestra máxima casa de estudios, una maestría de una universidad privada de cualquier lugar que la de una universidad veracruzana. Lo hemos palpado. Entonces, creo que estamos en manos de aquellos que siguen mangoneando este país. Pero tu punto de vista, doctor. Sí, bueno, coincidiendo plenamente con lo dicho por el doctor Eugenio Bruno y por ti, creo que un planteamiento de raíz de todo esto que estamos comentando es que no podemos ser un Estado democrático con esos brutales niveles de desigualdad. Así es. Este es un tema, terrible. me parece que fundamental. ¿Por qué? Porque como una especie de bola de nieve o como efecto dominó, pues se van derivando todas las patologías en la sociedad. No podemos hablar de un Estado de Derecho fuerte o sólido con esos niveles de desigualdad o inequidad. Las posibilidades de cumplir la ley, pues evidentemente van a ser diversas.
Mucha gente incluso con el ánimo de estar conforme al derecho, conforme a la ley, simplemente no puede, por las condiciones materiales, poder acceder a mínimos niveles de respeto de la norma. Y bajo esa perspectiva, a mí me parece que es muy importante en todo momento decir los diagnósticos, pero también tratar de pues establecer de una manera modesta ciertamente, pero con convicción, las alternativas que debemos de explorar en los siguientes tiempos, ¿no? ¿Qué tenemos que revisar en el Estado mexicano y en Veracruz en particular? Hay temas que van desde aspectos estructurales, por ejemplo, ya decía yo, los procesos democratizadores, ¿no? Fortalecer la participación social efectivamente, establecer mayores mecanismos y mejores mecanismos de control del poder, ¿no? Para que la decisión pública siempre y en todo momento pase por un proceso deliberativo, pero sobre todo el día de hoy, motivado. Es decir, que frente a la sociedad, cualquier decisión que tome cualquier órgano del Estado en los 3 niveles de gobierno, sea una decisión con razones, con justificación, con argumentos. Y bajo esa perspectiva, bueno, pues también hay que ver los otros temas que sirven fundamentalmente para tratar de depurar, pues, el ejercicio del poder. Necesitamos un estatuto de la función pública, no por el hecho de que seamos 3 niveles de gobierno, vamos a observar esta heterogeneidad tan brutal. Pongo el tema de los sueldos, de la burocracia, pongo el tema de las incompatibilidades, el tema de las responsabilidades. ¿Qué cosa en este caso puede justificar que en pleno siglo XXI el Poder Ejecutivo únicamente esté sujeto a responsabilidad política y a responsabilidad penal por cuanto hace delitos graves? Y esto, que me parece que es un tema decimonónico de la traición a la patria, etcétera, son temas que hay que revisar, porque en este momento, en un Estado constitucional y democrático, la vinculación de los poderes públicos al derecho, a la norma, es de todos los poderes. Y también, por supuesto, cuando hablo del Estatuto de la Función Pública, tendríamos que ver temas ahí que, fíjense bien, parece mentira, pero es un tema que se aborda en los foros académicos, pero difícilmente se plasma en la norma. Los temas de corrupción no nada más tienen que ver con el asunto de dinero en sí, con el desvío de recursos públicos, etcétera. ¿Qué tenemos que decir del conflicto de interés? El conflicto de interés es un tema que en México está en pañales, que se ha querido abordar desde un punto de vista ético, pero desde el punto de vista jurídico me parece que hay mucho que hacer para ir normando claramente cuáles vendrían siendo los aspectos en donde el conflicto de interés simple y sencillamente le impide a una autoridad, sea cual fuere, tomar una decisión para favorecer cierto tipo de cosas o de aspectos, o para favorecer a ciertas personas. Entonces, yo creo que es un tema de raíz que, acompañado por una revisión también estructural de nuestro federalismo, porque tal parece que la praxis se ha venido distorsionando en los últimos tiempos, ¿no?, para darle congruencia a todo este sentido originario del Pacto Federal, reconocer esta diversidad en la unidad. O sea, todos estos temas que hemos ido dejando de lado, me parece que sí se tendrían que ir recuperando por un ejercicio serio de propuestas, de alternativas, que me parece que irían de la mano también con esto que el día de hoy pues es el talón de Aquiles de nuestro país, y que yo lo conecto con el sistema electoral mexicano. Imagínense ustedes el sistema electoral que se está reformando, o sea, tiene una alta inestabilidad o volatilidad cada proceso electoral. Yo les puedo asegurar que pasando las elecciones de 2018 vendrá otra serie de reformas electorales porque no quedaron conformes ciertos grupos políticos. Esto no puede ser. Me parece que el sistema electoral debe de advertir en los siguientes años estabilidad, debe de tener claridad, debe de tener simplificación, y sobre todo que no sea un sistema que propicie altos costos para la democracia. Este es un tema que tanto duele, porque este es un tema, como lo decía Albert Einstein, la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Lo mismo pasa con el recurso público. ¿A dónde va a parar? Tenemos grandes problemas de inequidad, hace falta un permanente ejercicio de política pública o de diseño institucional tendiente a redistribuir la riqueza en nuestro país, para ir alcanzando pisos mínimos de equidad o de igualdad social, para poder ejercer en libertad los derechos, para poder ejercerlos con mayor calidad, y evidentemente que nuestro Estado en el futuro pues sí se jacte de ser democrático en el sentido sustantivo. Entonces hay mucho que hacer. Yo espero que en los siguientes tiempos nuestros gobernantes pues tengan esa sensibilidad o humildad para poder en un momento dado diseñar iniciativas
tendientes a revisar de raíz estos procesos y evidentemente pues devolverle a la sociedad la credibilidad en las instituciones. Rodearse no solamente de entes capaces e inteligentes y con pleno conocimiento de lo que es la estructura de un país en el aspecto legal, judicial, económico, sino escucharlos. ¿De qué sirve tenerlo? Hay gente como ustedes que podrían ser asesores de un buen gobernante, pero si nada más están, entre comillas, creo que no es justo. Deberían de hacer caso a la gente valiosa, porque los políticos se dedican a la política y no siempre a capacitarse en las aulas, en los grados o posgrados que tú comentas, mi estimado. Cuando llegan dicen con grado, son muy, inclusive, cuestionables sus nombramientos, como aquí tenemos un gobernante que recibió un doctorado muy cuestionado por nuestra Universidad Veracruzana. Esos son los que queremos, no sé, pero ahí está la opinión, tu punto de vista, mi estimado. Sí, doctor. desde luego, nuevamente abordando el tema que con el mismo hilo conductor que maneja el doctor, yo coincido plenamente con él, porque maneja un valor, un principio fundamental en toda relación social, que es la honestidad. Y efectivamente la honestidad tiene muchas excepciones. Aceptar un cargo público para el que no estoy preparado es un acto deshonesto, que se debe sancionar, ¿sí? Que se debe sancionar, porque aún en las mismas leyes orgánicas digamos, de los poderes políticos, pues hablan de la abstención, ¿no? De la dispensa, de la excusa, cuando hay algún interés particular o de conflicto de intereses, ¿verdad? Por eso está la dispensa, ¿no? La excusa, perdón. Pero ¿qué sucede? Que no hay esos valores que nos los daban en la escuela primaria, ya se han ido perdiendo. Ahora ya no hay, ya los valores pasaron a un segundo término, y sin valores, pues no, una sociedad no puede sencillamente convivir cordialmente, ¿no? Sanamente. Entonces, creo que es uno de los grandes problemas. También se me hace un acto deshonesto que los partidos políticos vivan de prerrogativas que paga el pueblo. Cuando yo veo las cantidades millonarias que le dan a un partido político y veo la miseria por otro lado y lo están invitando a votar, yo creo que es un acto, ahí sí, un acto criminal, ¿no? Así es. Oye, ¿cómo me hablas de tantos millones? ¿Cómo este señor López Obrador hace universidades que no son ni conocidas, ni qué carreras están dando, y ahora nos viene a hablar de pagarle a los niños? Yo veo una incongruencia ahí, es actos deshonestos. Sin embargo, la gente está muy lastimada, y la gente, el Señor tiene la virtud de tomar la voz del pueblo y pronunciarse, y es escuchado. Y esa inercia, pues esa es la inercia que nos está llevando a la debacle. Muy cuestionado con ahora su pronunciamiento para hablar sobre amnistía o indulto, que vienen siendo propiamente muy similares, pero es una completa aberración contra el sistema de justicia en México. No podemos hablar en esos de honor, porque es solamente para aspectos políticos, porque eso sí, cuando hay presos políticos, cuando hay gente que ha cometido, y eso es necesaria la negociación, perfecto. Pero aquí nosotros no hemos vivido esos casos como en Argentina. Ellos sí han tenido golpes de Estado, ¿verdad? Colombia. Tienen la necesidad de recurrir a las últimas instancias, ¿no? Y no, los principios fundamentales de la Constitución, en la última ratio, ¿verdad? Hablan de lo penal, el aspecto penal. Antes no, ya tenemos una ley de medios alternos de solución. Todos esos avances que vienen a reestructurar el tejido social de nuestra sociedad los debemos de aprovechar, pero no son bien aceptados luego por las
propias autoridades. Aquí, por ejemplo, tenemos un centro estatal de mediación al que no le hace mucho caso, donde a alguien se le ocurrió en el sistema pasado dictar una circular para que no es necesaria, tratando de evadir, porque la justicia debe ser pronta y expedita. Y eso es una total aberración, porque esas medidas son medidas que en otros países tienen más de 30 años, pero que les ha resultado. Así es. Y por eso hay que aplaudirlo. Así es. Por ejemplo, el caso de Vicente Fox, que algunos no se expresan bien de él. Él, en su gestión como presidente, promulgó la ley de responsabilidad patrimonial de los servidores públicos. Ahora ya hablan de sancionar a los jueces cuando dicten una sentencia injusta. A mí eso me parece una vacilada, ¿sí? Porque realmente, ¿cuándo le vamos a demostrar a un juez que es una sentencia injusta? Cuando él es libre de su arbitrio judicial, cuando está dictando una sentencia debidamente fundada y motivada, ¿sí? Y incluso tiene criterios de la Corte, porque ahí tenemos otro problema. La Corte no quiere unificar su jurisprudencia, y mientras no unifica su jurisprudencia, no habrá justicia en México. ¿Por qué? Porque tenemos criterios contradictorios, muchos, miles, y la Constitución ha sufrido reformas, pero no quedan intocadas. Ese aspecto está intocado. Y yo lo vengo manejando eso desde hace ya 10 años y no les interesa. Porque se ha publicado incluso en una revista jurídica de la Procuraduría del Distrito Federal, me publicaron, y ahí escribe uno de los ministros, pues yo le regalé la revista, pero no les interesa. O sí les interesa, pero el mismo sistema no le conviene. Ese es otro gran problema. Amigo, tenemos de verdad ya a la vuelta de la esquina el próximo programa, posiblemente que tengamos aquí adelante ya estén los candidatos, que aunque hoy se manejan precandidatos, no cabe duda que todos los partidos son tan inteligentes que superan a la ley. No son los mentados precandidatos, no hay precandidaturas, son candidatos. No cabe duda que los mismos candados que se ponen son violados por los mismos que los ejercen. Pero así sucede en este mundo. Yo únicamente así con ese sentido que estas fechas nos alientan, decirles que los hombres en este mundo y en cualquier parte de nuestro territorio, los hombres que valen son aquellos que hacen más que otros, no son aquellos que dicen más que otros. Debemos de valorar eso, la congruencia entre el pensar, decir y hacer, porque si nada más estoy hablando de cuestiones de que pienso para que tú hagas las cosas, yo creo que no. Vamos a hacer desde este momento todos, es responsabilidad de todos los mexicanos ejercer nuestro voto, por el que sea, por el que crean ustedes detenidamente, reflexionen que este voto no es por las ideas de él, las ideas de un servidor o las ideas de Manlio, sino por lo que ustedes observen a su alrededor y vean que tenemos que hacer algo, un cambio efectivo, no el cambio para seguir siendo igual o peor todavía. Este país, quienes lo han llevado al cataclismo, dos partidos hegemónicos que han hecho de México lo que no queremos. Lo que queremos nosotros lo podemos hacer siempre y cuando tengamos esa decisión. Y cada quien tiene su decisión, Manlio. Yo, para culminar este programa, tus reflexiones, tu último mensaje, y pues deseando que el próximo año nos acompañes en uno de estos gustados programas, porque la gente ya podrá tener una decisión y complementarla o rechazarlo, tus pensamientos quizás, porque esta es la democracia. Claro. Sí, como siempre, bueno, agradeciéndote la invitación, la vez que sea requerido, por supuesto que estaré con mucho gusto, porque efectivamente este es un proceso de permanente comunicación con la sociedad. Nosotros que nos debemos en nuestra formación académica y profesional de una universidad pública, tenemos perfectamente clara que una de las principales tareas no es nada más dentro del aula, sino también un permanente e incesante ejercicio de difusión del conocimiento y sobre todo de compartir este tipo de inquietudes, ¿no?,
que socialmente son tan sentidas y que se requiere en este caso tener información, tener en este caso análisis y por supuesto en estos procesos de participación cívica como son las votaciones, pues ejercer de la mejor manera el sufragio, ¿no? Yo por supuesto también me sumo a este exhorto, ¿no? De que debemos ejercer nuestro derecho político electoral, pero también por supuesto no es nada más el punto de llegada, ese es el punto de arranque, en donde quien sea electo, las autoridades que queden investidas, necesitan someterse permanentemente a todo este esquema de vigilancia, de control, de rendición de cuentas frente a la ciudadanía. Y por supuesto, como ya lo decía el doctor Eugenio Bruno, el tema de los valores no es un tema que debe verse abstracto o incluso superado, es un tema que se tiene que reivindicar en la sociedad. No estamos hablando de los temas, como dicen luego en algunos ámbitos, de ser moralistas, ¿no? Sino en un tema en el cual hay que recuperar todo aquello que se ha ido perdiendo, ¿no? Los temas de la honestidad que ya se hablaban aquí. Necesitamos urgentemente revertir los procesos en nuestro país para tratar de permear en la educación, en los procesos de formación de niños, de jóvenes y adultos, la solidaridad, los temas que se conectan inmediatamente con la dignidad de la persona humana, pero también el papel del hombre en una colectividad, el papel del hombre y la mujer. Entonces, yo creo que todo eso hay que irlo reflexionando y en cualquier trinchera tratar en este caso de plantearlo, exponerlo y por supuesto, pues tratando en todo caso de revestir esa congruencia tan importante entre el pensar, el decir y el hacer, porque pues finalmente, ya lo decían los presocráticos desde aquella época, ¿no? La virtud, ¿no? Se va alimentando con los hechos, se va reflejando con todas nuestras acciones. Y bajo esa finalidad me parece que todo lo que pueda reconducirse a el ser o la esencia de la propia naturaleza humana tendrá que ser permanentemente alimentada por ese tipo de valores. Esa degradación que estamos viendo socialmente me parece que todavía puede darnos sorpresas más desagradables y es importante detenerla y es importante revertirla. Entonces, bueno, pues aquí estaremos las veces que seamos requeridos para poder platicar, reflexionar sobre esto. También proyectando tu tercera intervención, porque los dos ya han tenido con esta su segunda intervención en este programa que prácticamente tiene un año. Y pues Bruno también, y perdona que te diga aquí al aire, es mi amigo, lo estimo, lo respeto, mi afecto siempre va a estar con ellos dos, son amigos a las cuales estimo, pero también admiro por su sapiencia. Tus reflexiones, Bruno. Y pues muchas gracias. Último comentario de este programa. Complacido con ser parte de este último programa propiamente de Acrópolis, expresarle al doctor Carlos García Méndez, rector de esta emérita universidad, pues nuestra gratitud y un deseo ferviente de que siga en estos primerísimos lugares de aceptación en la formación de nuevos valores para nuestra sociedad, esta universidad que propiamente es hermanada con nuestra Universidad Veracruzana, porque aquí nos vemos pues casi los mismos catedráticos, el nivel es altamente calificado y muy honroso de formar parte de su plantilla. A su esposa, la doctora emérita, también rectora de esta universidad, Isabel Soberanes, mi reconocimiento y deseándole parabienes con su familia y a nuestro admirable auditorio que se toman el tiempo de tolerar nuestras diferencias aquí, nuestras opiniones, no siempre acertadas, porque hablar de derecho es hablar del infinito. En el derecho no es limitativo, es infinito, pero con cada individuo siempre trae algo que aportar. Y mi mayor deseo es que para los futuros años venideros tengamos un clima de paz, de tranquilidad y de mucho éxito, principalmente para las nuevas generaciones, para esos niños que andan en las calles ahora jugando, pero que ya se van percatando del ambiente pues sangriento que estamos viviendo, tristemente, porque sea bueno, sea malo, la pérdida de un ser humano siempre será lamentable. Mis mejores deseos para todos ustedes y deseándoles una feliz Navidad y un año venturoso. Y voten por quien quieran, pero voten
con conciencia, voten con su corazón. Faltan muchos días, pero creo que es importante. Yo únicamente concluyo que lo único permanente, una contradicción, es el cambio. Y en ese contexto creo y apostamos nosotros que el cambio sea favorable. Si es la misma persona puede cambiar. O sea, lo mismo, o sea, no el cambio de personas, el cambio de mentalidad, de sentimientos, de emociones y de sentido de este rumbo. Doctor. Muchas gracias, Marco. Manlio Fabio Casarín León, felicidades uno a de todos. los hombres de la cual se siente más orgulloso nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Veracruzana, pues creo que nos ha representado dignamente en muchas partes del mundo con su sapiencia. Y también, ¿qué podemos decir aquí de nuestro amigo? Que también estudió en la facultad de aquí de Veracruz y también en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde dejó muchos amigos. Gracias. Y que también, pues, un hombre que ha cumplido su misión en las diferentes responsabilidades administrativas y públicas, ¿no? Muchas gracias. Doctor. Hago un reconocimiento al doctor Manlio Fabio, gracias, que considero que es un joven valor, que debe de estar en los lugares primarios de nuestros futuros gobernantes. Muchas gracias, Hago doctor. votos porque usted es una gente preparada y una gente de principios y una gente honorable. Gracias. El respeto mucho a usted. Hasta pronto, amigos.